¿Te imaginas poder generar imágenes con Nano Banana Pro y en calidad 4K dentro de Photoshop? No desde una página externa, no descargando y subiendo archivos todo el tiempo y no batallando con 1000 herramientas distintas. Todo directamente desde Photoshop y así poder pasar de imágenes como esta a esta. Chao creativo, bienvenido a este video. Así es, tal cual como escuchaste, vamos a poder generar imágenes en 4K directamente desde Photoshop y por supuesto, como nos gusta, totalmente gratis. Y es que me he tomado un largo tiempo, para crear un plugin que es capaz de generar imágenes, editar en Painting y utilizar imágenes de referencia, todo con los mejores modelos de Google, como es Nano Banana 2 y Nano Banana Pro, todo en la mejor calidad que es 4K, directamente desde Photoshop, sin necesidad de salir del programa. Y como estás trabajando desde Photoshop, por supuesto, puedes recortar, retocar, combinar, corregir color, añadir textos, montar elementos y terminar tu diseño sin cambiar de herramienta. Así que si eres diseñador gráfico o fotógrafo, te puede servir para crear conceptos, fondos, campañas, piezas publicitarias, mockup visuales y referencias. Puedes generar escenas, fondos llamativos, personajes, objetos, estilos cinematográficos y composiciones mucho más rápido. Así que si estás listo para probarlo, ya sabes, andiamo. Y bueno, ya estamos aquí dentro de Photoshop y como puedes ver aquí al lado derecho ya tenemos listo nuestro plugin, que a propósito no les dije cómo se llamaba el plugin. Se llama Nano Boost 4K. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Bueno, lo primero que necesitamos, como puedes ver aquí, es un lienzo vacío. En este caso, si nos fijamos en las proporciones, es de 5504 por 3072, que es más o menos 4K, pero también puedes trabajarlo a 1080 por 1920 según la medida que tú necesites, y de igual manera él va a generar las imágenes en la calidad que tú le estés pidiendo. Así que vamos a trabajar a full calidad, que es lo que nos da el modelo de Nano Banana Pro. Una vez tengamos ya nuestro lienzo creado, voy a abrir por aquí al lado izquierdo el panel de capas y vamos a hacer la selección. Seleccionamos, damos un clic sobre la capa y presionamos en el teclado el comando Control A para hacer la selección de la capa donde se va a generar la imagen. Ahora pasemos al plugin y miremoslo un poco más a profundidad. Como puedes ver, si me desplazo, consta de varios elementos, varios apartados que se van configurando conforme a tu necesidad. Comencemos con la primera parte que nos ofrece los modelos de IA o el modo IA. La primera opción es el modo. Si damos clic a esta pestaña desplegable, tenemos dos opciones. La primera es generar desde cero. Si queremos generar una imagen en un lienzo vacío, vamos a escoger esta opción. Es importante saberlo configurar desde el comienzo. O si tenemos ya una imagen y queremos editar esa imagen o añadir algo a esa imagen, debes escoger esta opción que dice editar lienzo activo. Muy importante poder configurar esto desde el comienzo para generar un buen resultado. En este caso, como queremos generar una imagen desde cero, vamos a seleccionar la opción que dice generar desde cero. Aquí abajo en el apartado que sigue podemos escoger el modelo de inteligencia artificial. Si damos clic aquí a esta pestaña, tenemos los tres modelos de Nano Banana, que es el Nano Banana sencillo, el Nano Banana 2 y el Nano Banana Pro. Trabaja con el que te sientas más cómodo, así que no hay ningún problema con el cual tú escojas. Teniendo en cuenta que el Nano Banana Pro va a tomarse un tiempo más para generar los resultados dentro de 4K y el Nano Banana 2 es un poco más rápido y el Nano Banana es el normalito, así que te genera imágenes muy interesantes. Para esta prueba vamos a elegir Nano Banana Pro, así que lo seleccionamos. Si continuamos bajando, nos encontramos el apartado de plantilla. Esta sección lo que hace es que el plugin, conforme a la selección que tú elijas, va a optimizar el prompt que tú indexes más adelante para obtener el mejor resultado. ¿Y qué plantillas vamos a obtener? Bueno, pues si desplegamos esta pestañita tenemos varias opciones. La primera es agregar objeto. Si queremos agregar un elemento a una imagen ya existente, si queremos extender el fondo, si queremos añadir desde referencia, que eso ya lo vamos a ver en un momento. Después tenemos la opción de reemplazar, si queremos reemplazarlo como tal directamente desde un prompt y no tenemos imagen de referencia. Y tenemos la opción libre. Esta opción libre se utiliza si vamos a generar imágenes desde cero, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a escoger libre por ahora. Ya tenemos este espacio configurado. Ya nos queda, por supuesto, aquí la resolución. ¿Cuál es la resolución de salida que queremos? Tenemos desde rápido, 1K. Tenemos el balanceado, que es 2K. Y máxima calidad, que es 4K, por supuesto. Y ya sabes, ese tarda un poquitico más. Puede tardar de un minuto y medio la generación de esa imagen. Aquí donde dice acceder lo utilizaremos más adelante cuando hagamos edición in
Painting o querremos añadir algún elemento. Eso es para que los bordes de nuestra selección no se vean tan marcados. Por ahora no lo vamos a utilizar, podemos dejarlo aquí en 2 o podemos dejarlo en 0, así como está. Si continuamos bajando, ahora nos encontramos el apartado del prompt, donde por supuesto vas a poner tu prompt. Este prompt puede ser en inglés, puede ser en español y puede ser tan largo como vos querrás. En este caso ya tengo uno preparado, voy a pegarlo aquí. Como puedes ver, está justamente en inglés y ya lo tenemos listo. Así que en esta parte no hay gran cosa que explicar. Recuerda, sí, que entre más detallado sea el prompt, mejor va a ser el resultado. Además de esto, añadimos una capa más para optimizar el prompt según la opción que hayas escogido en la sección, en el apartado de arriba de modelo de IA, según las diferentes opciones de plantilla o de la generación que hayas elegido. Después del apartado de prompt nos encontramos ahora el apartado de referencia. En este momento no lo vamos a usar, así que vamos a saltarlo. Ya una vez tengas tu plantilla lista, tu modelo listo y todo configurado, ya solo nos resta pasar a este último apartado, que es el de proceso, donde vamos a generar la imagen. Solamente tenemos que darle clic a este botoncito que dice generar imagen. Así que vamos. Como puedes ver aquí, ya terminó la barra de proceso donde dice que ya está lista la imagen, pero si te fijas no está acá en el lienzo. ¿Qué pasó? Pues bueno, en el plugin, si desplazas más hacia abajo, tenemos aquí el resultado, que es como una preview de lo que hemos generado. Si de pronto no nos gusta, podemos volverla a generar y esta imagen va a cambiar. Pero si es justamente lo que tú querías, en la parte superior vas a encontrarte este botoncito que dice insertar a Photoshop. Lo que va a hacer es justamente tomar la imagen y ponerla a full resolución en el lienzo que tienes seleccionado. Así que démosle clic al botoncito, le damos clic a insertar y esto no tarda nada y ya lo tenemos listo, incrustado en nuestro lienzo. Voy a cerrar un momento por aquí el plugin para poder ver mejor nuestra imagen y mira qué calidad de detalle. Hágame el favor, ¿qué es esto? Las texturas, la iluminación, las sombras, todo está increíble y ese es el poder que tiene justamente Nano Boost 4K, que nos permite generar este tipo de imágenes. Mira esas partículas que están saliendo aquí y brillan con la luz. Está genial. Está muy bueno. Y algo importante, si te fijas aquí al lado izquierdo en el panel de capas, nos genera la capa justamente con una máscara. Así que aquí podemos hacer ciertas cositas dentro de la imagen, ya que tenemos la máscara habilitada. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a usar el mismo prompt, pero esta vez de manera nativa con Nano Banana Pro que nos ofrece Photoshop. Para eso entonces voy a irme aquí a la parte inferior, voy a crear una capa nueva, voy a seleccionar la capa nueva y voy a ocultar esta que acabamos de generar. De esta manera, en la parte inferior, en la barra de menú contextual, voy a darle clic al botón que dice relleno generativo. Aquí, por supuesto, damos un clic y seleccionamos el modelo de Gemini 3 Nano Banana Pro. Y por supuesto, en ese espacio vamos a poner nuevamente el prompt. Es el mismo prompt como tal. Igual te voy a compartir todos los prompts que vamos a usar. Los vas a encontrar en la caja de descripción para que también puedas utilizarlos junto con las imágenes y los archivos editables en Photoshop. Entonces, ya tenemos listo el prompt, vamos a darle clic a generar y esperamos el resultado. Ok, aquí ya tenemos listo el resultado de manera nativa dentro de Photoshop y como puedes ver está interesante el resultado. Como trabaja con el mismo modelo que es Nano Banana, los resultados van a ser similares, ¿no? En cuanto a la apariencia del personaje, para que veas que esto realmente fue hecho dentro de Photoshop. Si te fijas aquí al lado derecho en el panel de propiedades tenemos el prompt y tenemos la imagen que nos ha generado. Al lado izquierdo tenemos la capa, que es el iconito de la IA que utiliza Adobe junto con la imagen. Voy a habilitar la imagen que generamos en Nano Boost. Mira que aquí está Nano Boost 4K y la referencia que se usó. Ahora voy a acercarme a esta es la imagen que se generó con Nano Banana de forma nativa. Y bueno, aquí tenemos ya una pérdida de calidad interesante. Se ve un poco emborronada, borrosa, desenfocada y si nos acercamos más pues ya perdemos calidad de nuestra imagen. Al ser Pro no está trabajando directamente en 4K sino que trabaja a 2K. A veces genera un poco menos hasta 1K el Pro, así que será una suerte que podamos encontrar un buen resultado. Ahora vamos a compararla, voy a ocultarla esta capa y miremos el resultado con Nano Boost 4K. Y miren esto, la diferencia es abismal, es increíble, todo dentro de Photoshop, sin salir, sin buscar otra herramienta, todo está aquí dentro gracias a el plugin. Puedo acercarme mucho más hasta que ya podamos ir viendo la calidad y el detalle de la imagen. Este es dentro de Photoshop y este es con Nano Boost 4K.
¿Qué te parece el resultado? Ahora miremos otro ejemplo para poner a prueba el poder de NanoBoost 4K. En este caso, como puedes ver aquí en pantalla, tenemos ya una imagen generada, también con el plugin. Aquí al lado izquierdo tenemos la capa de la generación que la hice previamente y vamos a utilizar entonces ahora la edición InPainting que nos permite editar una imagen añadiendo elementos, creando selección o haciendo una edición global. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es abrir el plugin. Vamos a ir aquí al lado derecho que lo tengo ya habilitado y vamos a empezar a trabajar. Entonces en este caso tenemos una imagen ya de referencia, como tenemos una imagen en el lienzo, por lo tanto en el apartado de modelo acá no vamos a ponerle generar desde cero, vamos a escoger la otra opción que dice editar lienzo activo, porque vamos a editar a trabajar sobre esta imagen. Eso es muy importante. Ahora el modelo, puedes seguir trabajando con una Banana Pro, el 2 o el normal, ya tú decides, y vamos con la plantilla. La plantilla en este caso no va a ser libre porque queremos añadir un elemento. Por lo tanto, esta vez vamos a elegir la opción que dice agregar objeto, porque queremos agregarle unas gafas de sol a esta mujer. Entonces le damos a clic en agregar objeto. La resolución vamos a dejarla en máxima calidad 4K y aquí el feather es la recomendación muy importante que te voy a hacer. Vamos a ponerlo en 8 píxeles. Esto para que la generación o la selección que hagamos no se vea tan marcada, sino que se difumine un poco con la imagen. Ya más adelante quiero hablarte un poquitín acerca de esta opción. Esto, repito, va a ser una edición InPainting en un elemento seleccionado preciso. Ahora voy a seguir bajando y en el apartado de prompt voy a borrar este prompt, que es el que ya tenemos del ejemplo anterior, y vamos a poner el prompt. En este caso recuerda la importancia de tener un detallado que le dé más contexto a la IA. Así que en vez de ponerle ponle gafas de sol, vamos a poner un prompt un poco más específico diciendo agrega gafas de sol oscuras manteniendo la identidad facial, iluminación y proporciones originales. Es como un poco más estructurado. De igual manera tú puedes ensayar con diferentes prompts a ver cuál es el que te da mejor resultado. Una vez tengamos ya listo el prompt, ahora vamos a proceder a hacer la selección porque esta es una edición InPainting. Así que vamos a irnos aquí al lienzo y puedes tomar cualquier herramienta de selección. En este caso yo voy a tomar el pincel de selección y la recomendación aquí es importante. Como son gafas de sol, yo sé que obviamente lo que piensas es seleccionar los ojos porque ahí van las gafas, pero NanoBoost trabaja de manera distinta, así que necesito que la selección que vayas a hacer sea un poco más grande y abarque más espacio del que quieres poner tu objeto o hacer la edición, sino que esta vez voy a hacer una selección más grande incluyendo las cejas, los ojos, la nariz, quizá parte de la boca. Así que hago la selección así grande para darle más contexto a la IA. Y de esta manera ya tengo lista la selección. Recuerda tener seleccionada también la capa, por favor. Y ahora sí, solamente nos resta por aquí en el plugin darle clic en el apartado de proceso donde dice generar imagen. Y como puedes ver aquí ya tenemos lista nuestra imagen. Ahora quiero hablarte de algo muy importante acerca de NanoBoost 4K. La edición InPainting tiene sus pequeñas falencias. Entonces en ciertas oportunidades puede que te funcione muy bien, increíblemente genial, pero en otras puede que falle un poco. De igual manera incluí las dos formas de edición, la edición global, que es editar toda la imagen tal cual como lo harías en Gemini o incluso de forma nativa dentro de Photoshop, que seleccionas todo el lienzo y escribes, pero para la edición InPainting, que es un poco más precisa con selección, puede que tenga sus fallos. Así que vamos a probarla. Vamos a ver aquí en el botón que dice insertar a Photoshop. Como pudiste ver ya se puso la selección, por eso te pedí que seleccionaras un espacio más grande y el feather a 8 píxeles. Esto es el problema que te mencionaba, que es justamente encajar la imagen en la selección que se hace. Si te fijas, tenemos por aquí unos pequeños inconvenientes al momento de incrustar la imagen en la selección, pero son cosas que se pueden solucionar de una manera muy sencilla, porque recuerda que al lado izquierdo en el panel de capas tenemos la máscara, así que solamente nos resta seleccionar la máscara, seleccionar el pincel. Voy a ampliarlo un poquitico, recuerda tenerlo con el relleno negro y podemos poner la opacidad a un 50-60% y un flujo aquí arriba al 50%. Y de esta manera lo que vamos a hacer de manera más detallada es difuminar o ir eliminando los bordes de nuestra imagen para dejar solamente el resultado que queremos. Y listo, como puedes ver es solo ir corrigiendo ciertos detalles en la incrustación de la imagen. Voy a ocultar la capa de la generada y tenemos aquí ya el resultado. Se ocultó la imagen de atrás original, tenemos la máscara con las ediciones que hicimos. Obviamente aquí no es perfecta, pero tú te tomas el tiempo para hacerla y que se vea mucho mejor. Entonces esta es la edición InPainting que nos ofrece NanoBoost 4K. Ahora,
¿cómo sería la edición global? Pues bueno, es más sencilla todavía. Vamos a seleccionar al lado izquierdo la capa original, la capa de la imagen que tenemos acá en el lienzo. Hay que seleccionarla, recuerda, das un clic y presionas Control A para hacer la selección. Y ahora vamos a el plugin. En el plugin vamos a irnos hasta arriba y en el modelo como tal, recuerda, vamos a dejarlo en editar lienzo activo. En el modelo escoges Nano Banana Pro, el 2 o el normal, y la plantilla aquí es la parte importante también. En este caso, en el modelo InPainting trabajamos con agregar objeto, pero ahora, como es una edición global, vamos a seleccionar la opción que dice reemplazar, porque queremos reemplazar la ropa de esta mujer. Vamos a cambiar el color y quizá cambiarla por una chaqueta. Entonces le damos reemplazar. Seguimos bajando, máxima calidad de 4K. El feather ya podemos bajarlo, lo damos en 2 píxeles, está muy bien, o en 0. Y aquí vamos con el prompt, estamos diciendo a la IA que cambie el saco que tiene puesto la mujer por una chaqueta de cuero color café oscuro. Así que vamos a bajar por aquí por el plugin y ya tenemos todo listo, configurado. Vamos a darle clic al botón de generar imagen. Y aquí ya tenemos el resultado. Como puedes ver, tenemos la chaqueta, pero vamos a ponerla en el lienzo. Entonces vamos a darle clic en insertar en Photoshop. Y voilà, tenemos listo nuestro resultado. Y mira qué interesante, porque automáticamente entendió que la persona tenía las gafas puestas. Ok, aquí en el panel de capas a la izquierda tenemos la capa activa de las gafas. Voy a desactivarla y mira, tienen las gafas puestas, que fue la imagen que nos generó. Entonces pasamos de el saco a la chaqueta café oscuro. Entonces hicimos aquí una edición InPainting con una selección detallada, precisa, en este caso de las gafas, y tenemos una edición global donde seleccionamos toda la imagen y cambiamos ciertos elementos de la fotografía, en este caso la ropa o la vestimenta de esta mujer. Y es una de las herramientas más usadas dentro de NanoBoost 4K, y por supuesto todo esto en 4K a la mejor calidad. Está genial, ¿o no? ¿Qué piensas tú? Ahora vamos a trabajar con imágenes de referencia. Como puedes ver aquí en pantalla, ya tenemos lista nuestra imagen principal, que la descargué de stock. Es un mesero con su bandeja, con su charola, y encima de esa bandeja queremos poner esta hamburguesa. Así que bueno, esa la puse aquí simplemente para tener una referencia visual de que es el elemento que queremos colocar, pero voy a eliminar la capa de una vez de la hamburguesa porque no la vamos a poner ahí, vamos a ponerla dentro del plugin. ¿Cómo configuramos el plugin? Bueno, volvemos aquí al lado derecho y recuerda, aquí en el apartado de modelo vamos a dejar la opción que dice editar lienzo activo, que a propósito voy a seleccionar de una vez la imagen, la capa de la imagen, y darle control A para hacer la selección, importante. En modelo seguimos trabajando con Nano Banana Pro. Voy a bajar y en plantilla ya vamos a cambiar de función. Vamos a dar clic y esta vez escogemos añadir desde referencia, porque vamos a subir la imagen de referencia al plugin. Máxima calidad de 4K, el feather lo podemos dejar en 2% también. Y ahora vamos aquí al prompt, vamos a eliminar este que tenemos acá. Y aquí importante, recuerda, entre más detallado el prompt, mucho mejor. Así que le puse un prompt que dice: coloca la hamburguesa de la referencia sobre la charola del mesero. Debe integrarse naturalmente con la iluminación, perspectiva, escala, sombras y desenfoque del restaurante. Una vez tengamos listo el prompt, ahora vamos a aquí el apartado de referencias, donde podemos añadir hasta 3 referencias para nuestra imagen. Así que le damos clic a este botoncito que dice añadir referencia y se te va a abrir una ventana donde vas a buscar la imagen que quieras colocar. Aquí ya tenemos cargada la imagen. Esto, me disculpan, no que sé qué pasó, pero aquí debe previsualizar la imagen y también puedes quitarla. Incluso aquí nos aparece el nombre, pero no nos está mostrando la imagen. Si quieres quitar esa imagen como tal, pues dale a quitar y ya la eliminas, ¿no? Pero voy a volver a cargar. Ok, aquí ya puse nuevamente la imagen, ya está cargada, que es la hamburguesa que te mostré hace un rato. Y una vez ya tengamos todo configurado, vamos a darle clic en generar imagen. Ya tenemos el resultado, como puedes ver aquí ya está la imagen integrada. Vamos a ponerla en el lienzo, así que le damos clic en insertar en Photoshop. Y aquí ya tenemos la imagen. Y bueno, aquí debo confesarles algo, no es culpa del plugin, es culpa del modelo. Ensayé varias veces poder integrar ciertos elementos con las imágenes de referencia, pero la integración no es que sea la mejor. Puse una sombrita por allí y mejora un poco la imagen, pero no funciona como otros modelos en cuanto a utilizar imágenes de referencia. Y no es solamente por Photoshop, porque aquí al lado izquierdo en las capas, si te fijas, esta capa primera la hice de forma nativa en Photoshop
con Gemini. Si yo activo esta capa, vemos que el resultado tampoco es que sea muy pro. Incluso usé el mismo prompt, si te fijas aquí a la derecha, usé el mismo prompt, coloco la hamburguesa, las referencias sobre la charola del mesero, debe integrarse de forma naturalmente con la iluminación, perspectiva, escala, sombras y desenfoque del restaurante. Y este fue el resultado. Y no solamente eso, para probar esto, fui directamente hasta Gemini, mismo prompt, mismas imágenes y fue el mismo resultado. La integración no estuvo muy buena. Entonces aquí quizás sea el modelo, esto puedes trabajar con un prompt quizá un poco más estructurado y utilizarlo a ver qué resultados puedes encontrar. Y ahora, creativo, después de haber visto en acción el plugin Nano Banana Boost 4K. La pregunta aquí que estarás haciendo es, bueno, ¿y cómo lo utilizo? ¿Dónde lo descargo? ¿Cómo lo instalo? ¿Dónde lo encuentro? Pues bueno, eso es lo que te voy a explicar a continuación. Una vez descargues el plugin, vas a encontrarte con un archivo comprimido como este que estás viendo acá. La idea es que puedas descomprimirlo, por supuesto, ya sabes, das clic derecho y allí busca la opción que diga extraer aquí. En este caso, en mi caso, lo tengo aquí en esta opción que dice WinRAR, extraer aquí. Una vez lo descomprimas, vas a encontrarte con estos tres archivos HTML y este PDF es el manual del plugin, así que voy a abrir el HTML. El PDF dice exactamente lo mismo, pero el HTML está interesante, así que voy a darle doble clic y vamos a verlo un momento. Y aquí vas a encontrarte toda la información sobre el plugin NanoBoost 4K, manual profesional del usuario, generación, edición en InPainting profesional con inteligencia artificial para Adobe Photoshop, Nano Banana 4K InPainting referencias, creada por un servidor, Cristian Parrasí, Chris Graphic Corner. Aquí te damos la bienvenida, te cuento un poco sobre qué trata el plugin, sobre qué va, las funciones, los modelos que trabaja y todo lo que hemos visto en este video. Aquí está resumido en este manual que puedes verlo, ya sabes, directamente con el HTML o con el PDF que también puedes abrir. Importante, creativo, si tienes algún comentario, si algo anda mal con el plugin, puedas escribirme a mi correo que está justamente aquí en la parte inferior, chrisgraphiccorner@gmail.com, para revisar el plugin. La verdad me esforcé, no sé nada de programación, así que fue un trabajo arduo el poder ensayar, días de frustración, días de alegría, de ilusión, pero también de mucha frustración. Entonces espero que funcione porque llevo más de un mes trabajando en este plugin hasta que ya por fin decidí sacarlo a la luz y que puedan utilizarlo y sea de beneficio para sus flujos de trabajo. Después de ver el manual nos encontramos este archivito que es el plugin como tal. ¿Cómo lo instalas? Pues bueno, para eso necesitamos de otro plugin adicional, que es este que estás viendo en pantalla, que nos sirve para instalar archivos UXP, que es con el que fue creado este plugin de NanoBoost 4K. Pero si te fijas aquí al lado izquierdo, no solamente funciona para Photoshop, sino que también funciona para los diferentes elementos o plugins como After Effects, Illustrator, Media, Photoshop, Premiere y algunos elementos de Adobe. Así que está muy bueno que tengas también este plugin. Te lo comparto aquí abajo en la descripción también para que puedas instalarlo. Es gratuito, así que no hay ningún problema. Hay varios que te permiten instalar UXP. Te recomiendo este, pero puedes buscar el que tú quieres para instalar el plugin. Una vez tengas listo esto, solamente hay que hacer drag and drop al plugin, o sea, arrastrarlo, o también puedes irte aquí a la opción de archivo y le dices abrir y vas a buscar donde lo tengas guardado. Una vez lo abras o lo arrastres, te aparece aquí este avisito y vas a darle clic en instalar y listo. Como puedes ver, yo atrás tenía de fondo Photoshop, se abrió automáticamente. Una vez está instalado, vas a darle clic aquí a close y si quieres desinstalar el plugin, también tienes que volver al instalador donde lo hicimos y darle clic aquí en desinstalar. Por ahora ya este plugin no nos sirve más, voy a cerrarlo. Estamos aquí en Photoshop y mira, aquí ya tenemos el plugin de NanoBoost listo. Voy a cerrarlo por acá para que sepas dónde lo encuentras. Una vez lo cierres, en este caso vas a irte aquí a la barra de menú donde dice plugins y aquí encontramos NanoBoost, le damos un clic y se nos habilita el plugin. Este plugin lo puedes incorporar en tus paneles acoplables de Photoshop para que lo tengas siempre a la mano. Lo voy a soltar aquí y aquí ya lo tenemos listo. Aquí nos aparece en la parte inferior un avisito donde nos indica que fue instalado un plugin nuevo, así que voy a cerrarlo y ya aprendimos cómo utilizarlo. Después de instalado hay que configurarlo para que funcione y pueda generar las imágenes conectándose con el servicio de Google. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos dos opciones. La primera de ellas es utilizando la API de Google AI Studio. Si no sabes cómo crear una API desde Google AI Studio, te comparto por acá un video donde te explico paso a paso cómo se crea esa API. Con la única diferencia es que en ese video había un pequeño bono que te daba Google de $300
$300 para que generaras imágenes gratis, pero ese bono ya no existe, ya no está, caput, se acabó, lo quitaron desde hace ya más o menos de marzo. Ya no existe ese bono, pero puedes crear la API. De esta manera, cuando trabajes con la API y la pongas aquí en NanoBoost 4K, te cobran de pago por uso. Entonces lo usas acá y te facturan directamente en Google después de que te hayas registrado. Esa es la primera opción, que me parece muy interesante porque los costos de generación de imagen también es que son muy bajos, no es que sean exagerados. Entonces puedes configurar la API. Y la segunda opción es conectarlo con Google Cloud. Y lo importante de esto es que esos $300 de regalo ya no están en AI Studio, pero sí están en Google Cloud. Por lo tanto, una vez te loguees con tu cuenta en Google Cloud, que te dejo los enlaces acá abajo en la descripción, puedes adquirir los $300 de regalo para que generes imágenes totalmente gratis por 3 meses o hasta que te agotes los $300 dentro de esos 3 meses. Si no te gastaste los $300 en esos 3 meses, pues a los 3 meses pues ya se corta el chorro, como dicen por ahí. O si te gastas los $300 antes de los 3 meses, pues ya empezarán a cobrarte por generación, si es que activas esa opción. Pero todo eso te lo comparto en este video que está por aquí, así que puedes ir ya mismo a ver cómo generar la API Key con Google AI Studio y cómo generar tu cuenta desde Google Cloud. Es muy sencillo, es muy rápido, en ese video te lo comparto, así que ve ya mismo, ve el video y regresas aquí para saber cómo configurarlo. Ahora a este punto me imagino que ya tienes la API o tienes tu cuenta en Google Cloud. Con esa información, ahora dentro del plugin, en la parte superior, vamos a encontrarnos este botoncito que dice Settings. Vamos a darle un clic y se nos abre aquí una configuración. Si tienes la API que creaste en Google AI Studio, vas a introducirla en este apartado que dice Google AI Studio API Key. Una vez pongas tu API Key, vas a darle clic en la parte inferior donde dice guardar. Ojo a esto, introduces aquí la API Key y le das clic en guardar. Y listo, ya queda guardada la API Key y puedes trabajar con ella. Si no tienes tu API Key y no quieres trabajar con ella, sino que quieres trabajar con Google Cloud, pues bueno, en este caso vamos a darle clic aquí en este botoncito que dice conectar. Una vez le des clic a conectar, puede que te aparezca este letrerito que estás viendo aquí, donde te está pidiendo permiso para abrir un enlace externo, así que le vas a dar permitir. De esta manera se va a abrir tu navegador y vas a seleccionar la cuenta con la cual creaste o tienes Google Cloud. Debe ser esa cuenta. Voy a seleccionarla yo en este caso, que es la que tengo acá. Doy un clic. Aquí solo nos queda darle algunos permisos. Le damos clic aquí en continuar. Aquí también le damos clic en continuar. Y si está todo correcto, en la parte superior izquierda en esta ventana te va a aparecer que Google Cloud ya está conectado. Podemos cerrar esta ventana y volver a Photoshop. Y listo, como puedes ver, aquí nos dice que Google Cloud está conectado. Aquí quiero aclararte que puedes tener los dos métodos. Puedes introducir la API Key y conectarte con Google Cloud, o puedes tener solamente Google Cloud, o puedes tener solamente la API Key, como tú quieras. Importante recordar que si pusiste la API Key, le das guardar. Y si trabajas con Google Cloud, vas a darle clic en conectar. Ahora bien, tenemos aquí dos métodos, la API y Google Cloud. ¿Con cuál vas a trabajar? Pues bueno, para elegir tenemos aquí esta pestañita que nos indica con qué plataforma trabajaremos. Si con la API, que es Google AI Studio, o con Google Cloud Vertex. Tienes que seleccionar uno de estos dos modelos antes de pasar a la parte ya de configuración del plugin. Entonces, dependiendo de lo que tú hayas instalado, puedes cambiar entre uno y el otro. Así que eso es todo, creativos. Vamos a darle clic aquí en Settings para que se contraiga ese panel y ya podemos disfrutar de todos los beneficios que nos trae NanoBoost 4K. Y si me dices, bueno, Chris, está muy chévere todo, pero no me has dicho dónde descargarlo, es muy sencillo. Lo primero es darle like a este video, suscribirte al canal y dejarme un comentario con la palabra NanoBoost, así tal cual como la estás viendo aquí, y yo con mucho gusto te compartiré el enlace de descarga. También, si lo prefieres, puedes enviarme un correo privado, ya mi correo, que lo vas a encontrar aquí en pantalla, con el asunto NanoBoost, y te lo voy a enviar directamente a tu correo. Pero eso sí, envíame una captura de pantalla donde estés suscrito y le hayas dado like a este video. Así que, creativo, pruébalo, experimenta, crea tus propias imágenes y cuéntame qué te parecieron los resultados que has logrado conseguir con NanoBoost 4K. Y si quieres ir un paso más allá y agradecer si te ha servido en tu flujo de trabajo, también tienes la opción de
posible invitarme a un café. Y para eso te dejo el enlace también aquí abajo en la caja de descripción para que puedas agradecer el trabajo que se ha hecho con este plugin, porque se vienen plugins más interesantes para Photoshop, para generar videos directamente en Premiere y en After Effects. Esto va a estar una locura, ya están en desarrollo, estoy probándolos, no es fácil, pero bueno, ahí vamos trabajando con este tipo de plugins que van a facilitar muchísimo nuestro flujo de trabajo, haciendo todo lo posible para que tenga una versión o una capa gratuita. Entonces, se vienen cosas muy interesantes para el canal, así que espero que te suscribas si aún no lo has hecho. Gracias una vez más por ver este video, te comparto por aquí otros 2 videos que sé que te van a gustar y recuerda darle like a este video, suscribirte al canal si no lo has hecho y no siendo más por ahora, yo me despido. Ci vediamo presto. Chao, chao.